Si la venida de nuestro Señor Jesucristo está muy cerca, el arrebatamiento de la iglesia está más cerca aún. Y nosotros como cristianos creemos por fe a las promesas de nuestro Dios en su palabra. Quiero que consideremos San Mateo capítulo 24, versículos 37 al 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Sabe? El énfasis de nuestro Señor Jesucristo aquí en estas palabras, con este mensaje, no se centra tanto en la maldad de los hombres, que si bien es cierto, era precisamente de continuo solamente hacer el mal, que lo vamos a considerar un poco más adelante, sino que más bien el mensaje de Jesús se centra en la preocupación y en la ocupación de las personas en las cosas mundanas, o sea, de la vida diaria, cuando de pronto cayó sobre ellos el diluvio. Ahora, nuestro Dios nunca envía un juicio sin antes advertir. Él es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor. Él es un Dios de amor y por supuesto que Él es grande en misericordia. Amén. Pero también la Biblia nos dice en Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, ellos habían recibido advertencias, o sea, las personas, la generación de Noé. ¿De qué manera? Por el arca misma. O sea, ellos al estar viendo cómo poco a poco el arca se iba construyendo, ellos estaban viendo un arca tan grande. Algo estaba por suceder. Algo estaba por venir. Y por supuesto, a través de la predicación de arrepentimiento de Noé. O sea, Noé recibió el mensaje de Dios y él lo trató con mucho temor. Y él fue un hombre obediente. Segunda de Pedro 2, versículo 5. Observemos este versículo. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. O sea, la raza humana quedó reducida a solo 8 personas. Noé, su mujer, sus 3 hijos varones y sus 3 nueras. O sea, la vida de Noé habló de justicia. Él siempre predicó del arrepentimiento, de lo que estaba a punto de venir. ¿Cómo era Noé? ¿Cómo era Noé? Génesis 6, versículo 9. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Ahora, aquí la palabra perfecto no significa que no cometía errores, porque no hay justo, dice Romanos capítulo 3. No hay justo ni aun uno. No hay quien haga el bien, sino que aquí la palabra perfecto significa que puso su confianza en el Dios Todopoderoso. Amén. Entonces, he ahí la importancia de la vida de Noé. Cómo él recibió ese mensaje y lo trató con mucho respeto, con mucha reverencia. Génesis 7, versículo 7. Y por causa de las aguas del diluvio, entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Quiero que leamos Hebreos 11, versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo, o sea, advirtió al mundo, a las personas, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. O sea, Noé pasó 120 años predicando el mensaje del arrepentimiento. O sea, del juicio que estaba por venir. Y por supuesto que llegó. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios de verdad. Él es el único que realmente lo que está en su palabra, sus promesas las va a cumplir. ¿Estamos de acuerdo? Él es el único Dios de verdad.
Entonces, 120 años fueron suficientes para que las personas tuvieran precisamente ese tiempo de aceptar el mensaje del arrepentimiento. En el cumplimiento del mandato de Dios, Noé fue obediente hasta el final. Noé recibió el mensaje de Dios, como decíamos hace un momento, con mucho temor, con reverencia, con temor precisamente y respeto. O sea, Noé fue un hombre de fe. Recordemos que Hebreos 11:1, como lo hemos estado considerando, y usted lo lee en la palabra de Dios, es la convicción de lo que no se ve. Noé no había visto eso, pero él creyó por fe al mensaje de nuestro Dios. O sea, Dios siempre ha dado advertencias y sigue dando advertencias a las personas hasta el día de hoy. ¿Cómo era la generación de Noé? ¿Lo consideramos? Génesis 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio, o sea, todo propósito de los pensamientos del corazón de las personas era de continuo solamente el mal. O sea, aquí hay una declaración enérgica de parte de nuestro Dios acerca de la maldad del hombre. ¿Estamos de acuerdo? Está por demás decir lo que está sucediendo actualmente. O sea, en la generación que nos está tocando vivir. Santiago 1:14, para respaldar también acerca de la maldad del hombre, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, o sea, la propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, los deseos pecaminosos brotan del alma humana, del corazón. De ahí nacen los malos pensamientos. Entonces, Noé fue muy diferente, totalmente opuesto. ¿Por qué? Porque él trató el mensaje de Dios precisamente con ese temor. Él obedeció a Dios, no solamente construyendo el arca con las medidas que nuestro Dios le dio, sino que realmente él predicó el mensaje de arrepentimiento. O sea, él sabía que el juicio divino iba a venir, y así sucedió. Génesis 6, versículo 13. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré. Obviamente se refiere a los seres humanos, o sea, a los habitantes de la tierra, los voy a aniquilar, ¿verdad? Entonces, ¿sabe? Nuestro Dios, al Dios al que nosotros adoramos y servimos, es un Dios de amor, precisamente lo hemos dicho, pero también es un Dios que traerá su juicio. Recordemos que la palabra justicia significa la firme voluntad de darle a cada uno lo que le pertenece. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sabe? Quiero que juntos, precisamente al estar considerando este tema, y hoy que lo estamos compartiendo gracias a Dios, quiero que veamos acerca de la culpabilidad del hombre. En Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, Dios, el creador de todas las cosas, el único Dios verdadero, hace responsables a todos los seres humanos por no querer aceptarlo a Él y su mensaje, o sea, a través de su palabra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, incluso aquellas personas que nunca han tenido una oportunidad de que de viva voz alguien les haya compartido de las buenas nuevas, les haya compartido del mensaje de Jesucristo, de la salvación que hay en nuestro Dios, Dios les ha manifestado su presencia, su poder, que Él existe,
a través de la creación. Por eso dice, de modo que no tienen excusa. ¿Estamos de acuerdo? Romanos 1:21. Estamos considerando acerca de la culpabilidad del hombre. Observemos estos versículos. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 22. Profesando ser sabios se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, ellos sustituyeron a Dios adorando a ídolos. Esto es terrible. Versículo 24 y 25. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, o sea, a la inmoralidad sexual, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Sabe? Está por demás decir el colapso moral en el que estamos ahorita, o en el que nos encontramos. ¿Estamos de acuerdo? Versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, es decir, alguien que se opone, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. Era mi deseo, créame, desde que estaba yo con este tema, era mi deseo poder considerar acerca de la culpabilidad del hombre. Y leímos prácticamente todos los versículos de continuo. ¿Sabe? Nuestro Dios no está diciendo que todas las personas practican todos los pecados que ahorita leímos, sino que en alguno de esos la persona va a entrar, o sea, va a practicar por lo menos uno de esos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nuestro Dios es muy claro. Ahora reflexionemos. Volviendo a la vida de Noé o a la generación de Noé. Si en la generación de Noé era solamente de continuo el mal, el pensamiento de las personas, de continuo solamente hacer el mal, el propósito de en los pensamientos de ellos era solamente hacer el mal, imagínense cómo estamos en nuestra generación. ¿Verdad? Seguramente usted lo ha considerado, usted ha meditado y seguramente usted está orando a Dios, Señor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia porque nuestro Dios es santo. Amén. Él es el único Dios verdadero, santo, santo, santo. Roguemos a Dios que tenga misericordia de nosotros. Volviendo a la base inicial o los versículos iniciales que leímos, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. San Mateo 24:38 dice, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca. Ahora,
Si alguien se pregunta, bueno, ¿son lícitos los asuntos como casarse, como tener una propiedad, tener una profesión? ¿Son lícitos estos asuntos? Por supuesto que son lícitos, ¿verdad? Conforme a la voluntad de Dios o lo que Dios establece en su palabra. Pero no es la decisión más importante. ¿Por qué? Porque cualquier título o profesión tiene su vigencia. El día que muramos, ahí se terminaron, ahí quedaron nuestros logros en esta tierra. Nuestros títulos, ahí se quedaron. Todo lo que podamos hacer o lo que podamos lograr en esta vida, ahí en el momento en que nosotros muramos, ahí se terminó todo. Entonces, no es la decisión más importante. La decisión más importante mientras tengamos vida en esta tierra es precisamente nacer de nuevo, como lo hemos considerado también en un tema anterior, ¿verdad? Entonces, dice San Mateo 24:39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora, ¿qué entonces es más importante para nosotros? ¿Sabe qué es? Como cristianos, ahora ya en Jesucristo, es ser y predicar el Evangelio de Jesucristo. O sea, predicar el mensaje de arrepentimiento, advertir a nuestra familia, a nuestros seres queridos, a la gente con la que convivimos a diario, todos los días, hablarles acerca del arrepentimiento. Cristo viene. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo espera? La verdadera iglesia de Jesucristo está diciendo, sí, ven, Señor Jesús. Amén. ¿Usted realmente lo está haciendo con esa convicción, con esa seguridad? Señor, ven pronto. Yo quiero que tú vengas, pero en ese momento, todos los días, de estar diciéndolo al Señor, ven, Señor Jesús, todos los días estamos predicando del arrepentimiento. Amén. ¿Por qué las personas en la generación de Noé rechazaron su mensaje? ¿Por qué? Porque confrontaba sus pecados. Confrontaba precisamente la vida de libertinaje que ellos llevaban. Ahora, usted y yo tenemos una grande responsabilidad. Si usted dice, yo no soy pastor, no soy predicador, pero usted ha nacido de nuevo, tenemos una gran comisión. Id y predicad el Evangelio a todas las personas, el Evangelio de Jesucristo. Tenemos una grande responsabilidad y no debemos dejar de predicar este mensaje. ¿Por qué? Porque al final es una orden de nuestro Dios. ¿Estamos de acuerdo? Quiero que leamos Jeremías 6, versículo 10. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos, es decir, tapados a la verdad de Dios, y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Yo le hago una pregunta. Para usted, el mensaje de Dios de arrepentimiento, el mensaje de que Cristo viene, ¿para usted le es cosa vergonzosa? Para usted, ¿a usted le avergüenza predicar en su familia? Ahí en su casa, en su hogar, cuando usted está en la mesa ahí con su familia, con amigos, con compañeros de trabajo, con quienes le rodeen. ¿A usted le avergüenza decir, Cristo viene? Arrepiéntanse. ¿Por qué les predicamos a la gente acerca del arrepentimiento? ¿Por qué? Porque los amamos. Con la gente que tanto amamos, precisamente porque Dios tuvo misericordia de nosotros y lo que de gracia recibimos, ahora lo compartimos de gracia. El apóstol Pablo llegó a decir en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Qué le parece? O sea, esta palabra poder, dice, porque es poder de Dios, significa que viene cargado, o sea, el mensaje de Dios viene cargado con toda la omnipotencia, precisamente de Él. Lo único que va a cambiar la vida de la persona es el mensaje de Jesucristo, es el mensaje de nuestro Dios. Volviendo a Jeremías capítulo 6, versículo 13 y 14, observen. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno de ellos o cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores.
y curan la herida de mi pueblo con liviandad, o sea, con ligereza, diciendo, paz, paz, y no hay paz. O sea, los falsos predicadores promovían o proclamaban una paz falsa y no proveían la verdadera sanidad espiritual que necesitaba la gente. O sea, en otras palabras, los que realmente conocían las Escrituras y el mensaje de Dios no trataron con seriedad el pecado. Contrario a la vida de Noé. Noé trató con seriedad el mensaje de Dios. Yo le hago una pregunta. O reflexionemos, usted y yo. ¿Estamos tratando realmente con seriedad el mensaje de nuestro Dios? ¿Hace cuánto que usted no le predica a su familiar, a la gente que usted tanto quiere, acerca del arrepentimiento? ¿De que Cristo viene? ¿Que viene un juicio para este mundo? ¿Y que solo la salvación se encuentra en Jesucristo? ¿Hace cuánto que no lo predica? ¿O ya se le olvidó? ¿O usted está tratando el mensaje de Dios diciéndole a la gente, paz, paz, o sea, con ligereza? No pasa nada. No pasa nada si no vas a la iglesia. No sucede nada. No. El verdadero hombre de Dios, o sea, la persona que es creyente, el verdadero creyente en Jesucristo, sabe que tiene que congregarse. Sabe que tiene que santificarse más y más. ¿Estamos de acuerdo? El que es santo, santifíquese más. Y el que es sucio, ensúciese más. Nosotros vamos a tratar el mensaje de Dios con mucha seriedad. ¿Por qué? Porque allá en el cielo, a donde queremos ir a vivir por toda la eternidad con nuestro Señor Jesucristo, que esa es nuestra meta, ir a conocer y ver a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Usted tiene esa convicción. Yo quiero ir allá para ver a mi Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, allá solamente hay santidad en el cielo. Allá todo es perfecto. Allá todo es santidad. Allá todo es santidad. Entonces, lo que hay allá, ese mensaje que está arriba, lo tengo que bajar ahorita. O lo tengo que bajar a esta tierra y predicarlo. Es decir, sin santidad nadie verá al Señor. Por eso, tenemos que seguir predicando. Usted con su familia en la iglesia. Este mensaje no ha caducado. Este mensaje, mientras Dios siga teniendo misericordia hacia nosotros y sigamos teniendo vida en esta tierra, tenemos que seguir predicando precisamente del arrepentimiento. Usted y yo sabemos que ahora que tenemos su palabra, precisamente debemos tomarla con esa reverencia. Recuerden lo que nos dice Hebreos capítulo 10, versículo 26, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ya no debemos hacerlo. Si bien es cierto, le fallamos a nuestro Dios, pero ya no es un hábito el pecado en aquel que ya ha puesto su confianza en el Dios Todopoderoso. ¿Verdad? ¿Sabe? ¿Cuántos ejemplos tenemos en las Escrituras? Hombres y mujeres que se mantuvieron fieles al Señor, a nuestro Dios. Yo le invito a que leamos Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 27. Por la fe, o sea, igual que Noé, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Observen lo que dice enseguida, que gozar de los deleites temporales del pecado, y subrayamos temporales. Versículo 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y el 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. O sea, Moisés rehusó la fama de que pudo tener en Egipto
si decidía ser hijo adoptivo de la hija de Faraón. La fe de Moisés fue tal que él respondió a los mandatos de Dios, o sea, igual que Noé, como si Moisés estuviera viendo visiblemente al Dios Todopoderoso. Sin embargo, él no estaba ahí. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es espíritu, Dios es invisible, como dice San Juan 4:24. Es decir, nosotros no le vemos físicamente, o sea, con nuestros ojos naturales, ahorita al Dios Todopoderoso no le podemos ver, pero tenemos una fe inquebrantable a través de su palabra que Él existe y debemos mantenernos fieles y sostenernos como si lo estuviéramos viendo con nuestros propios ojos en este momento. No sé usted, pero con estos mensajes, los que tenemos desde que tenemos uso de razón, dígame si no, que escuchamos, arrepiéntanse. De hecho, cuando nuestro Señor Jesucristo comenzó su ministerio, fue precisamente esa palabra: arrepentíos, 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 porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese mensaje tiene que seguir hasta el día de hoy, por amor a las personas. De antemano sabemos que solo es el Espíritu de Dios el que convencerá de pecado. De hecho, mire, nuestro trabajo como creyentes o nuestra labor no es salvar. Nuestra labor es publicar que hay salvación. Cristo es el que salva. ¿Estamos de acuerdo? Podemos decir amén. Un verdadero creyente siempre está dando la voz de alerta. Siempre. Leamos Jeremías capítulo 6, versículo 17. Puse también sobre vosotros atalayas. Un atalaya es un profeta que da la voz de alerta. Que dijesen: escuchad el sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, ¿qué dijo el mundo, la gente? No escucharemos. Esto está pasando el día de hoy. Usted, que es una madre cristiana temerosa del Señor, usted como padre, usted que tiene su familia, tal vez tiene padres que no son creyentes, usted todos los días o siempre que hay la oportunidad les dice: vengan a Cristo, acepten a Jesucristo, arrepiéntanse de sus pecados. ¿Y qué es lo que hace la mayoría de las personas? No escucharemos. Parece ser que es todo lo contrario. Claro, nosotros tenemos que seguir orando. Nosotros tenemos que seguir pidiéndole a Dios que haga su voluntad. Él ya sabe lo que va a suceder, pero a nosotros nos resta seguir orando por aquellos que están perdidos. El apóstol Pablo dijo en Filipenses 3:8: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Él no decía que no necesitaba las cosas y los conocimientos que él tenía. Y vaya, que hemos considerado quién era el apóstol Pablo, quién fue el apóstol Pablo. Él no decía que no necesitaba las cosas o los conocimientos adquiridos en este mundo. Pero él dice: no es lo más importante para mí. Para mí lo más importante es tener el conocimiento de Jesucristo. Y quiero decirle algo. Aquí la palabra conocer tiene dos connotaciones o dos implicaciones. Se refiere por igual. Número uno, conocer de manera teórica. Y lo segundo, en el mismo nivel de importancia, conocer a experiencia personal. Entonces yo como creyente de nada me sirve conocerlo de manera teórica, pero si la vida diaria no trato de buscar su presencia, su rostro. Esto es algo que muy pocos lo han entendido, usted y yo. ¿Sabe? Es una bendición que ahora lo podamos entender, porque no solamente leemos las Escrituras, sino que también buscamos su presencia y queremos estar en comunión con Él, es decir, conocerlo a experiencia personal. Esto es algo maravilloso. Nunca en esta vida terrenal seremos perfectos, jamás. Perfectos solo Dios, solo nuestro Señor Jesucristo. Pero algo sí tenemos seguro:
Todo aquel que viene a Cristo, Cristo no le echa fuera. Todo aquel que viene con un corazón sincero de arrepentimiento, que hay un pesar en su alma y en su vida por haberle fallado a Cristo, Cristo lo va a recibir y le va a perdonar todos sus pecados y su sangre limpiará precisamente toda su maldad. Amén. Ya no echemos en saco roto, como decimos, este mensaje del arrepentimiento. Quiero concluir. ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está su vida actualmente? ¿Usted sigue sumido o seguimos sumidos en las cosas terrenales? Si bien es cierto, son importantes, pero no es lo más importante. ¿Estaremos siguiendo o estamos predicando el Evangelio de Jesucristo? ¿Estamos predicando el mensaje del arrepentimiento? Es necesario hacerlo. Hay que seguir predicando el mensaje del arrepentimiento. Como en los días de Noé, seamos como Noé en ese sentido. Tomar el mensaje que ahora tenemos por gracia, el mensaje de Dios, y vamos a predicarlo a las personas, a nuestra familia, a nuestros seres queridos, a nuestros amigos. Vamos a decirles que deben arrepentirse, que viene un juicio para este mundo, pero aquellos que estamos ahora en Dios, en Jesucristo, tenemos una seguridad de que ya no tenemos condenación. Dios ha tenido misericordia de todos nosotros. Sigamos predicando, porque este mensaje llevará a muchas personas al arrepentimiento verdadero. Visite nuestro sitio oficial www.vidahoy.com.mx. Jesucristo es vida hoy.